Saludos, amables televidentes y radio oyentes. Bienvenidos a su espacio Economía Popular. Economía Popular por la Z101, 101.1, 101.3 y 101.5. Las frecuencias de la Z101 a nivel nacional. También nuestros canales de redes sociales, Facebook y X. Facebook y X, ¿verdad? Sí, ok. Z101 Digital. Y nuestro canal de YouTube, Z Digital. Pero nos pueden ver por la televisión a través del canal 90 de Altis y canal 110 de Claro. Conmigo, comunicándose de vez en cuando, me pueden escribir a mi WhatsApp, el 849-410-5579. 849-410-5579. Hoy tenemos un invitado interesante. Está con nosotros el economista Franklin Vázquez, un amplio conocedor de estudios sociales y económicos. Y entonces ustedes saben que lo que está de moda es la reforma fiscal, pero esa reforma fiscal debe ir acompañada de otras reformas estructurales. Digo yo así y estoy seguro que Franklin coincide conmigo. Pero de inmediato, Franklin, darte la bienvenida aquí a Economía Popular y también de inmediato preguntarte, ciertamente se está hablando de una reforma fiscal, pero uno se pregunta aspectos que deberían tocarse en una eventual reforma fiscal y otras legislaciones que deberían ir en complemento de una eventual reforma fiscal. Gracias, Esteban, por la invitación. Yo empezaría definiendo lo que son las reformas estructurales. Y cuando hablo de reformas estructurales es que es un conjunto de políticas, medidas y acciones que se toma desde el gobierno de alguna manera para posibilitar la sostenibilidad fiscal, por un lado, cuando tú hablas de la reforma fiscal, o la sostenibilidad de la protección social, cuando habla de lo que es la seguridad social, o cuando hablas del mercado laboral, cuando tienes entonces una modificación del código laboral. Entonces, esas reformas estructurales normalmente van en la vía de asegurar crecimiento económico, sostenibilidad y también de alguna manera lograr lo que es la eficacia, eficiencia del desempeño del gobierno y del desempeño del Estado dominicano. Al final, todo eso tiene que ir para mejorar la calidad de vida de la gente. Debería ir en conjunto esto. O sea, cuando digo en conjunto no es que se apruebe al mismo tiempo, pero sí que una reforma en materia tributaria tendría que ir acompañada, en este caso, de una reforma de la seguridad social y una reforma de la ley del código laboral, tomando en cuenta de que los más tocados por una reforma tributaria, no voy a decir los más afectados, pero sí los más tocados son los empresarios, y los empresarios son los empleadores. Mira, absolutamente cierto, absolutamente verdad. Las reformas estructurales tienen que hacerse todas juntas. Ahora bien, eso es un plan. Eso no es que mañana tú vas a aprobar todas estas reformas y van a empezar a implementarse y ya por arte de magia todo va a estar. Ya tenemos resultados. Sí. No, espérate. Tú vas a tener, de alguna manera, en el corto, mediano y largo plazo, vas a tener resultados. ¿Por qué? Porque en última instancia, los cambios estructurales de cualquier nación no son cambios de corto plazo, no son cambios que se hacen de la noche a la mañana, porque además de eso, tú estás modificando el status quo, tú estás modificando todo lo que es la estructura que existe en un país determinado cuando hace reformas estructurales. Entonces, tú me dices, bueno, la reforma fiscal debería ir junto con la reforma del sistema dominicano de seguridad social. Sí. ¿Debería ir junto con la modificación del código laboral? Sí, porque en última instancia todo implica recursos. Y en lo fundamental y como pecado original, la reforma fiscal lo que busca es un tema de sostenibilidad financiera, de sostenibilidad fiscal. Hay un faltante desde el punto de vista de los ingresos, la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno. Entonces, ese faltante tú lo tienes que buscar en algún punto. Ahora bien, Franklin, son temas de los cuales hemos venido hablando quizás en la última década. Y uno se pregunta, ¿es el momento de implementar estas reformas o de buscar la aprobación de estas reformas, tomando en cuenta lo siguiente? ¿Cómo está la República Dominicana en términos macroeconómicos actualmente? ¿Cuáles son las perspectivas en el ámbito internacional? Y un gobernante recién electo que no va a buscar una reelección, no va a forzar una modificación de la Constitución para forzar un tercer periodo. Eso sería desastroso, pero ya esa es una decisión del propio presidente que lo ha prometido así. Por lo tanto, no tiene costo político ese presidente
para implementar reformas que en principio van a ser odiosas. ¿Tú crees que este es el momento? Mira, es una excelente pregunta. Primero porque yo creo que hubo mucha irresponsabilidad de los gobiernos anteriores en no hacer la reforma fiscal. En momentos en que podía En momentos hacerse. que podía hacerlo. Por ejemplo, cuando tuviste un déficit fiscal de 6.7% del Producto Bruto Interno en el 2012, en el primer año tú tenías que hacer una reforma fiscal. Aunque hubo una reforma ahí. No, pero una no. reformita, Pero más sí. o menos. Sí, pero no Pero había que hacer una reforma estructural. Pero no es una cuestión estructural, no es una cuestión profunda. Integral, como se desde el dice. punto de vista de tú ver todo lo que es el sistema tributario, de todo lo que ves el conjunto del gasto público. Entonces, En el 2000, también en el 2016-2017, el presidente Danilo Medina se reelige en el 2016, bien posicionado, y en el 17 no había crisis. Tal vez también esa fue una época en que pudo haberse también hecho la reforma. sí, pero ya ahí había otro escenario, ya ahí había un problema de la búsqueda de un tercer periodo, de Sí, pero- modificar la constitución de la República. Pero ahí por eso estamos hablando de que estamos hablando ahí entonces de una ambición política que le dio prioridad al costo político, a alimentar el costo político, en vez de darle prioridad a un proyecto de nación, toda vez que ya iba para su segundo y último periodo en teoría. Entonces, por eso te pregunto si este es el momento, porque ahora Luis Abinader tiene la misma oportunidad. Ahora o nunca. Y lo digo responsablemente. Yo creo que el presidente Abinader se puede casar con la historia en este momento, no solamente hacer una reforma fiscal, sino hacer las transformaciones estructurales importantes y fundamentales que de alguna manera reencaminen o reencaucen todo lo que es el sistema tributario, el sistema fiscal, lo que es el sistema de la seguridad social. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho, no se va a reelegir. No tiene un costo político desde el punto de vista de que no hay elecciones próximamente. Y te voy a decir, toda la evidencia empírica a nivel internacional te dice que todas las reformas hay que hacer en el primer año de los gobiernos. En el primer año En el primer año del gobierno. En el primer año del gobierno cuando no va a haber reelección. Cuando no va a haber, no, y aún cuando va a haber reelección. Si a nivel internacional se ha demostrado, y yo estuve estudiando a un investigador de apellido Alsina, que hizo un estudio de alrededor de 104 reformas que habían hecho en América Latina, reformas estructurales que implicaban reformas presupuestarias. Y de esos 66 eran de América Latina. Y los resultados los hallazgos al final era de que la reforma hay que hacerla en el primer año, porque así tú tienes tiempo de hacer cualquier modificación en los próximos años. Sin embargo, pero en el caso local, ahí había una dificultad porque estábamos saliendo de la pandemia del COVID-19. O sea, cuando el presidente intentó, Luis Abinader, introducir una reforma del 21 y luego le dio para atrás. En ese momento no había condiciones. Porque hay dos escenarios. Es importante que esto se sepa y que tus oyentes y televidentes lo sepan. Tú tienes dos escenarios. Tú haces reformas estructurales, o es recesión, o la hace en condiciones de estabilidad y crecimiento. Oye esto. O en una crisis. O en una crisis. O en el camino de prosperidad. Sí, pero interesante esto porque siempre hay que estudiar las evidencias internacionales. Entonces, cuando tú la haces en crisis, es porque tú no tienes alternativa. Pero ahí la apuesta es o a perder o a ganar. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, en el año 92, 91-92, la reforma, eso fue en crisis. Ese fue en crisis y además... Y dio buen resultado, pero era porque había que hacerla. Y además teníamos un presidente en ese momento que es un presidente que no negociaba, así que tomaba las medidas que había que tomar y ya no había un camino de consenso o vamos a discutir. Pero también... las presiones internacionales, que tú lo mencionaste ahorita, las presiones internacionales de ese momento llevaban a que se hiciera algo, porque ya el mundo comenzaba a abrirse. Sí, las economías. había un cambio ya del modelo. Ahí sí había un real cambio del modelo económico. Un punto de inflexión, más que todo. Entonces, el otro escenario es que tú lo haces bajo estabilidad o crecimiento. Y se ha comprobado también empíricamente a nivel internacional que cuando tú haces una reforma bajo condiciones de estabilidad, los resultados son mayores y te impulsan más la economía que bajo otras condiciones. Entonces, en este momento, yo creo que las condiciones están dadas, porque también hay otro elemento importante que quiero destacar. Yo creo que el empresariado dominicano y la oligarquía dominicana ha madurado. Y yo sé que
va a apoyar un proceso de reforma y va a apoyar un proceso de una reforma fiscal. ¿Por qué te lo digo? Porque en última instancia, si tú no haces las reformas, al final de cuentas, los afectados van a ser los empresarios y los pobres. Vamos a ir a una pausa y cuando retornemos entonces seguimos con esta interesante conversación con el economista Franklin Vázquez aquí en Economía Popular por la Z101. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por la Z101, canal 90 de Altis y canal 110 de Claro. Hablamos con el economista Franklin Vázquez. Franklin, bueno, pero está bien, si hablamos de reformas estructurales y hay tres que están muy vinculadas, reforma fiscal, reforma del Código Laboral y reforma del sistema de seguridad social en algunos aspectos. Del sistema eléctrico. El sistema eléctrico. Aunque el sistema eléctrico yo tengo mis reservas, porque cuando uno habla de reforma del sistema eléctrico, uno se queda preguntando, pero ¿y qué se puede hacer ahí para cambiar las condiciones actuales? Porque es bastante complejo. Pero ciertamente ahí va a haber que también tomar algunas decisiones. Ahora, cuando hablamos de materia tributaria, ya han surgido algunas propuestas y alguna gente que dice que hay que hacer aquello, pero desde tu punto de vista, ¿qué aspectos de nuestro código tributario entiende que debe ser tocado? Ampliar base imponible, mantener las tasas como están, subir tasas, universalizar el ITEVIS y bajar las tasas. O sea, hay varias propuestas. Yo como quiera sí estoy claro en que el ITEVIS va a ser un elemento clave en esta reforma. O sea, ya sea para bajar la tasa y universalizarlo, para ampliar base, para subir tasa, para bajar tasa, pero como quiera el ITEVIS se va a tocar. Entonces, pero quiero ver su opinión. Mira, yo siempre que me hacen esa pregunta digo, señores, lo que hay que ver son los números. Los números, sí. Los ingresos que tenemos, los gastos que tenemos y el faltante. Y yo te digo a ti, bueno, tú puedes ver desde el punto de vista de los ingresos y puedes ver desde el punto de vista del gasto. Vámonos a los ingresos. Te digo, ¿cuáles son las posibilidades? Por ejemplo, ¿hasta dónde hay una elasticidad o inelasticidad en términos del ITEVIS? Si tú bajas el ITEVIS y amplías la base, ¿cuánto te puede dar eso en términos de recursos para el faltante? Porque el tema es una estimación, es un cálculo. Te digo, bueno, eso me va a representar a mí 80 mil millones de pesos. Yo te digo, bueno, sí, ahora, la cultura del dominicano no es que si tú le bajas la tasa del ITEVIS, va a comenzar a aumentar. No solamente a pagar, el aumento del consumo. Sí, exactamente. Porque, sí, eso no es automático. Claro. De hecho, en economía siempre hay un periodo de ajuste. Como se llama, espérate. Eso sí. Sí, eso desde el punto de vista. Tú dices, bueno, el impuesto sobre la renta. Yo voy a disminuir la tasa del impuesto sobre la renta. O voy a diferenciar en términos de tasa para que la clase media pague menos impuestos, los ricos paguen más impuestos, los pobres paguen mucho menos impuestos. Pero ¿cuánto me va a dar eso para cubrir el faltante? Eso por un lado. Por otro lado, yo digo, bueno, en términos de gasto, tú tienes 86 mil millones de pesos que tienes que subsidiar al sector eléctrico. Yo digo, bueno, pero tú tienes que hacer algo con la sede para bajar eso. Y yo tengo que hacer un plan para bajar eso. Lo que haya que hacer, privatizar la sede, para mí es una opción. Vendérsela a los generadores es otra opción interesante. Pero el gobierno no puede seguir cargando. No puede ser, con ese monto no puede ser. No. Entonces yo te digo, yo te digo a ti que para mí no es un tema de si bajo tasa, de aumento de tasa, es que hay que ver los números. Entonces también es quién lo va a pagar. A los pobres no se les puede cobrar más. A la clase media no se les puede cobrar más. Entonces las alternativas que te quedan es cobrarle más. A los ricos, además, tú tienes que trabajar con la informalidad. Tú tienes que atacar la informalidad. No la informalidad de la microempresa y la pequeña empresa, la informalidad de muchos negocios millonarios que se hacen aquí desde Internet. Ahora, con el ITEVIS, ¿qué le parece a usted la propuesta que pudiera ser factible, pero habría que ver, de universalizar el cobro del ITEVIS con una tasa menor? Y cuando digo universalizarlo es ponerle ITEVIS a todo, ya no con la intención de que aumente el consumo porque se va a bajar la tasa y que entonces se recaude más por esa vía, sino que al universalizarlo, entonces sería más fácil para la autoridad tributaria enfrentar la evasión, porque ya tú tendrías empresas, tú tienes actualmente empresas que venden
productos grabados y productos no grabados. Entonces ahí siempre hay una... Sí, entonces, sí. sin embargo, si están todos grabados, automáticamente tú tienes que darme el reporte de todas tus ventas y dentro de todas tus ventas yo sé cuánto voy a cobrar de ITEVIS. Yo lo único Pudiera que contribuir con la reducción de la evasión, aunque no haya mayor consumo. No, yo lo único que te puedo decir a ti es que hay que tener cuidado con el tema de la ampliación de la base y de que grabarlo todo. Es decir, hay productos de la canasta básica que tú no puedes grabar, sí, que tú no puedes grabar porque eso implica entonces un impuesto adicional para el pobre, para los vulnerables. Sin embargo, compensaría. Cuando te digo que compensaría es porque si tenemos una tasa de 18%, hay productos que están exentos, y yo te digo, bueno, mira, vamos a bajar la tasa a 14%. Entonces, es cierto, vas a pagar 14 por un producto que hoy día está exento, pero vas a pagar 4 puntos menos o 5 puntos menos por productos que están grabados y que como quiera tienes que comprar. Lo que pasa es entonces que, ahí tendría tal vez la canasta básica tendría una especie de compensación. Es que todo eso es teóricamente. Sí, claro, Esteban, es teórico. Teóricamente. Es teórico. No, yo te lo digo es porque la cultura del comerciante dominicano no es fácil. El comerciante dominicano quiere sacarte todo lo que sea a fin de aumentar sus niveles de ganancia. Sí, Entonces, de ganancias. si tú me dices a mí que eso va a operar así, como tú estás planteando, yo diría, sí, pero no va a operar así. No va a operar así porque el comerciante dominicano, la cultura es sacar lo más que se pueda de los consumidores. Ahora, hay una cosa que yo, antes que cualquier cosa, yo haría. Señores, nosotros tenemos que disminuir los niveles de evasión actuales, no hacia futuro. 43.9% de evasión de ITEVIS. 61.9% de evasión del impuesto sobre la renta. Y yo te digo... ¿Cómo se hace eso? Y yo te digo... Bueno, es que la administración tributaria tiene que dar una explicación de cómo no ha logrado bajar esos niveles de evasión. ¿Por qué? Porque con la tecnología, la implementación de la tecnología, actualmente, donde tú tienes información financiera, tienes información de los bancos, porque nadie tiene 1.000 millones de pesos guardados en una bóveda de la empresa. Eso lo tiene en el banco. Entonces, hay muchos empresarios... Se pueden hacer cruces de información. Hay muchos empresarios, inclusive, y voy a cometer una indiscreción, gente del sector construcción que declara pérdida todos los años, pero tiene una jipeta nueva y tiene 500 millones de pesos en el banco y en certificado financiero. Entonces yo te digo, tú tienes que hacer cruce de esa información y decirle, como hiciste con los chinos. Ven acá, con los chinos fue un allante, Franklin. No, ya están abiertos los negocios, están todos abiertos. Pero están pagando. Eso fue un asunto sí, tal vez no están pagando, tal vez fue para pasar un paño tibio a los contribuyentes de la campaña. No, tampoco así, porque yo creo que la administración tributaria es seria. Ahora, Franklin, parece que no es tan fácil lo de la reducción de nada es fácil. Porque si no, entonces ya se hubiera hecho. No, óyeme, nada es fácil. Ahora, hay cosas fundamentales, por ejemplo, que yo atacaría. Más que atacar, que yo revisaría el gasto tributario. 340.000 millones de gastos tributarios. Eso es mucho más que el déficit fiscal. Ajá, pero ahí tenemos una situación ahí. Pero ¿cuál es la situación? El 50% del gasto tributario es ITEVIS exento. O sea, ahí te están poniendo la exención del ITEVIS a la salud, la exención del ITEVIS a la energía eléctrica, la exención del ITEVIS a la educación, la exención del ITEVIS a los productos de la canasta básica, la más básica, porque no que hay mucho. Entonces, esa parte, ese 50% ahí es difícil de tocar. Bien, te lo voy a Entonces, comprar. el otro 50%... Te lo voy a comprar. Bájalo a 170.000 millones. 170.000, 150.000 millones. Sí. Ese otro 50% es a sectores que reciben exenciones. Ok, entonces... ¿Las eliminamos? No, yo la eliminaría. No se puede. No. Pero... No se puede. Pero lo que pasa es que... No, Franklin, usted sabe que no se puede porque hay sectores de esos que tienen exenciones, porque también en otros países que compiten con nosotros tienen exenciones. Pero oye la lógica mía. Para fines de la ecuación de la reforma fiscal, yo lo elimino. Y entonces vamos a renegociar. Y vamos a renegociar en base a un plan. ¿Por qué? Porque tú tienes para sectores que tienen 20 años recibiendo exenciones. Sí, ciertamente. Sí. Y esos 20 años, tú no has podido ser competitivo. Entonces tú nunca vas a ser competitivo. Yo pienso que ahí también está el aspecto de la fiscalización. Los gobiernos tradicionalmente han concedido exenciones a determinados sectores y no se han ocupado de una fiscalización efectiva. Bueno, por eso yo hablo de un plan. Yo te voy a dar una exención de lo que sea, pero tú me das un plan de desmonte.
Y no solo un plan de desmonte, sino de verificación, por eso te hablo de fiscalización, de verificación de que la exención que tú estás recibiendo la estás utilizando específicamente para lo que se dijo que se iba a utilizar. No, y adicionalmente... Que aquí hay más de eso, del desvío de parte de las exenciones, que de no alcanzar las metas propuestas. No, y adicionalmente, normalmente ese gasto tributario tiene la explicación y el sentido y la motivación de que los precios a los que tú vas a vender van a ser menores, ¿ok? Porque tú estás recibiendo exención. No va a haber aumento de precios. A los consumidores. Sí. Y sin embargo, eso no ocurre así. Entonces, yo revisaré, porque para mí, las reformas estructurales, y en este caso la reforma fiscal específica, tiene que incluirlo todo, es poner todo transparente en la mesa, todas las cuentas. Yo te digo, bueno, vamos a ver del lado del gasto. Ya hablamos de las EDES, ya hablamos del gasto tributario, pero vamos a ver la administración pública, vamos a ver cada institución por institución, de las instituciones que no generan bienes y servicios de calidad, y ni siquiera bienes y servicios que sirvan para algo a la ciudadanía. Tú tienes que decidirlo, porque cuando hablamos que es la oportunidad histórica del presidente Abinader, es que es una oportunidad única desde el punto de vista, o tú haces reforma, ¿ok? O cargas con el costo de no haberla hecho. Y yo creo, viendo el manejo, el desempeño del presidente de la República, que él va a hacer reformas estructurales, va a hacer la reforma fiscal y que va a salir bien. Y que como no se va a reelegir, el costo político es relativamente bajo. Pero salir bien va a depender del tipo de reforma que se haga. Bueno, es que estamos hablando. Si tú haces una reforma en donde tú no afectes a los pobres, una reforma donde tú no afectes más a la clase media, y haces una reforma que sea progresiva, en donde donde el rico y el que gane más pague más, entonces yo creo que la ciudadanía puede comprar. Sí, pero esa reforma esa es difícil de hacer. Pero entonces, ¿cómo tú la haces? ¿Cómo se hace esa? Una reforma que no toque la clase media. No hagamos nada. Imagínate tú. Y mira, hay un asunto que el Fondo Monetario Internacional, cada vez que revisa la economía dominicana, siempre plantea una reforma, que hay que hacer una reforma tributaria. Y siempre coincide en mencionar dos aspectos dentro de una reforma. Siempre dice, hay que hacer una reforma y esa reforma debe tocar las exenciones fiscales y ampliar la base imponible de impuestos existentes. Siempre mencionan lo mismo. Sí. Ampliar base imponible y revisar las exenciones. Porque es una receta, pero esa receta no sirve para todos los países y eso está estudiado también. ¿Pero para qué sirve? Porque usted está diciendo que hay que revisar las exenciones fiscales. No, pero cuando yo te digo es de esa receta, porque cuando me dice, por ejemplo, bajemos el ITEVI del 18 al 10, yo te digo, bueno, pero... No, eso es descabellado. La cultura dominicana... Pero bajarla al 14 y ampliar la base puede ser interesante. La cultura dominicana te dice a ti que la gente en su mente sabe que paga un 18%. Y lo paga tranquilo, ese 18%. Es más, ni siquiera verifica. Si le dan cobrando más o menos. No verifica. ¿Entiendes? No. Simplemente sabe que son 18. Sabe que son 18, pero ya está mentalizado con el 18. Entonces, si tú me dices a mí, bueno, vamos a bajarla al 14, seguirá pagando igual un ITEVI, pero en la mentalidad no hay un cambio fundamental en el comportamiento del consumidor. Bueno, en el consumo no, pero sí en la posibilidad de poder reducir la evasión, que fue lo que le dije al principio. Bueno, pero vamos a una pausa. Y cuando retornemos, entonces continuamos con este tema en Economía Popular. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por la Z101, canal 90 de Altis y canal 110 de Claro. Hablamos con el economista Franklin Vázquez de reforma fiscal, de ingresos y de gastos. Y en la parte de gastos, Franklin, yo recuerdo que el presidente Luis Abinader, porque en oposición cuando no se ha gobernado, es fácil decir cómo se pueden recortar los gastos. Y siempre, yo recuerdo cuando Abinader, antes de ser presidente, en campaña, decía, se puede reducir el gasto en 30,000 millones de pesos. Y recuerdo, siempre mencionaba ese monto, 30,000 millones de pesos. Entonces, cuando llegó al gobierno se dio cuenta que no es fácil reducir el gasto, que lo que hay es mayores necesidades. Luego entonces cambió el discurso, decía, lo importante no es gastar menos, sino gastar bien. Cambió el discurso.
Entonces, cuando uno habla de que hay que revisar el gasto, uno se pregunta, bueno, ¿y por dónde recortar? ¿Cómo se recorta el gasto en el Estado? Cuando cada vez son mayores las demandas sociales, las necesidades de la propia ciudadanía a través del Estado. Mira qué es lo que pasa. Nosotros tenemos un pecado original en este país con relación a la administración pública y a la existencia de instituciones públicas. Es que cada gobierno lleva a los compañeritos del partido y el que llega acumula compañeritos del partido, entonces la nómina va en crecimiento y además se crean una cantidad de instituciones a veces para satisfacer egos o para satisfacer necesidades políticas en un momento determinado. Yo te voy a decir, por ejemplo, en algunos casos. En el gobierno del PLD se crearon la Comisión de Desarrollo Barrial o la Comisión para el Desarrollo Provincial. Yo te digo, ¿para qué sirve eso? Sí, porque... El Instituto Nacional de la Aguja. ¿Para qué sirve eso? Yo te digo, se creó en un momento determinado el Ministerio de la Juventud para satisfacer y resolver un problema político. Se creó el Ministerio de la Mujer para resolver otro problema político. Sí. Pero que al final esas son instituciones que lo que hacen, la hace salud, la hace educación y la hacen ministerios que realmente tienen leyes y que tienen una razón de ser. Entonces yo haría un planteamiento de desmonte planificado porque hay un pasivo laboral. Entonces, bueno, la gente de desarrollo barrial, desarrollo provincial. Porque hay que absorber esos empleados. Sí. Y el sector privado no tiene la capacidad de absorberlos. Sí, pero yo te digo una cosa. Cuando tú estás haciendo reforma, tú estás haciendo cambios fundamentales, cambios trascendentales, desde el punto de vista de que tú estás haciendo lo que hay que hacer. Porque al final de cuentas, Esteban, si tú te vas a llevar de no solamente de los compañeritos del partido, del propio partido, de que hay que buscar empleo a la gente tuya, o de que hay que mantener el status quo para que no haya inestabilidad social. Entonces yo digo, bueno, cerremos este país y ya tú no hace nada. Pero yo creo en las transformaciones. Yo creo en los cambios estructurales. Yo creo en la reforma. Porque los países desarrollados hicieron reformas y por eso son hoy países desarrollados. Reformas trascendentales. Y tú te puedes ir a los casos de Sudamérica. Chile hizo cambios radicales en un momento determinado. Costa Rica. Pero se da situaciones, Franklin. Mira, por ejemplo, yo una vez recuerdo cuando Danilo Medina estaba en oposición, porque siempre digo que los políticos cuando están en oposición o cuando están fuera del gobierno son como que tienen más luz para hablar de ideas, pero luego entonces cuando llegan a los gobiernos se dañan. Entonces una vez le pregunté a Danilo Medina siendo candidato en el 2012, antes de llegar a la presidencia, le digo, señor Medina, el Estado Dominicano tiene en esa época alrededor de 600,000 empleados, porque hoy día tiene 750,000. Quizá, no, 500 y tantos de mil empleados. El asunto que yo le dije, posiblemente el Estado pueda funcionar con 300,000 y no con 550,000 como tiene actualmente en ese momento. Sí. Y él me dijo, bueno, mire, es verdad, el Estado Dominicano puede operar quizá con la mitad o 2/3 de la cantidad de empleados que tiene actualmente. El problema es que si hiciéramos eso, tendríamos que preguntarnos si el sector privado tiene la capacidad de absorber esos empleados del Estado que pondríamos nosotros en la calle. ¿Tiene la capacidad el sector privado de absorber 200,000 en ese momento? 200,000 empleados que antes eran del Estado y que luego van a estar en las calles para irse al sector privado. Cuando el sector privado no tiene la capacidad de absorberlo, entonces esa gente lo que va a hacer es que va a comenzar a delinquir, se va a desesperar, va a hacer cosas. Entonces, ahora uno se pregunta eso. Hoy día nosotros tenemos, Franklin, 2.300.000 empleados en sentido general, formales. Pero de esos 2.300.000, 1/3, 750,000, son empleados del Estado. Si le tumbáramos 300,000, ¿el sector privado pudiera absorber esos 300,000? No. Entonces, a veces se torna difícil para el Estado
hacer ese tipo de recortes. Bueno, ¿cuál es el papel del Estado? Es lo que tú tienes que preguntarte. El papel del Estado es de regulación. El papel del Estado no es empleador. Es decir, tú no puedes tener un Estado y un gobierno que en su mente está colocar gente, buscarle empleo a la gente. Y yo sé que algunos dirán, pero este está hablando porque él no depende del Estado como dependemos nosotros. Bueno, es que una cosa es lo que es y otra cosa es lo que debería ser. Y yo te digo, bueno, no es que tú tires 200,000, 150,000 a la calle, sino que tú hagas un plan de desmonte, porque al final de cuentas, y te voy a hacer una pregunta en serio, si tú no tienes empleo del Estado, ¿dónde tú generas ingresos, Esteban Delgado? En algún lugar. Sí, claro. Y la economía informal, sí. ¿Cuánto es que tiene? La economía informal es pero eso. 56%. Sí, y son gente que no trabajan, no viven del Estado. No están en la formalidad ni en el sector privado ni en el sector público. Exactamente. Están en la informalidad. Sí, porque al final de cuentas nadie se muere en la víspera. Es decir, la gente sobrevive, la gente supervive y más aún, la gente en la informalidad gana mucho más dinero que lo que se gana en el Estado, porque te voy a decir otra cosa. El salario mínimo en el Estado, ¿sabes cuánto es? 10,000 pesos. 10,000 pesos. Esos que ganan más de 100,000 pesos no son muchos, son menos del 5%. Entonces, 10,000 pesos, un informal lo hace en mediodía. Ahora bien, tú tienes que desarrollar una cultura empresarial, tú tienes que dar facilidades para emprender, tú tienes que darle recursos a Promipyme para que Promipyme ayude más a los emprendedores. Tú tienes que crear el escenario para que la gente de alguna manera pueda generar empresas, pueda crear empresas. Y tú tienes que de alguna manera asegurar que el Estado funcione adecuadamente, porque también te voy a decir algo. Suponte que se siga creciendo en el Estado. Llega un momento que no van a... ¿Dónde van a caber tanta gente? Y además te voy a decir una cosa. ¿Qué tú vas a hacer con la seguridad social cuando toda esa gente comience a jubilarse? ¿Dónde están los recursos para tú garantizar su retiro? Sí. Su retiro. Entonces, o tú tomas medidas trascendentales o tú no las tomas y entonces te arriesgas lo que pueda pasar mañana. Entonces, yo digo, tú tienes que desmontar instituciones que no juegan ningún papel y que no dan bienes y servicios de calidad a la ciudadanía. Pero eso no puede ser, eso tiene que ser a través de un plan, eso tiene que ser a través de un desmonte. Yo hago un plan a 10 años. Oye, a 10 años. Bueno, nos vamos primero a todas esas instituciones que tienen que ver con familia. Crear un ministerio que la ajuste toda. Crear un ministerio de la familia. Sí. Y tú vas desmontando ahí. Si hay 1,000 empleados en una, bueno, vamos a quedarnos con 500 y esos 500 los voy a desmontar poco a poco. En 10 años. Pero, vuelvo y te digo, es un tema que tú tienes. Tiene que haber continuidad de Estado ahí entonces. Tienen que haber, pero eso es fundamental y ahí es bueno que tú lo digas. Porque el tema de la oposición política, que en un momento determinado puede decir, no estoy de acuerdo con la reforma fiscal porque se va a mandar, qué sé yo, cuántos empleados a la calle. Los que están en la oposición hoy estuvieron en el gobierno ayer. No solamente que estuvieron en el gobierno, que si no son culpables de los déficits anteriores que se han acumulado al día de hoy. Y el nivel de endeudamiento no es de este gobierno nada más, viene de atrás. Sí, claro, de atrás. Sí. Entonces, nosotros, y yo siempre lo digo con toda responsabilidad, la oposición política de hoy es tan responsable como el gobierno de hoy de lo que se ha hecho o no se ha hecho. Por lo tanto, la reforma fiscal también es responsabilidad de los gobiernos anteriores para ver el futuro, porque todo lo que queremos es que el futuro sea mejor para la gente, para mejorar la calidad de vida de la gente, y todos somos corresponsables de alguna u otra manera. Entonces, hace bien el presidente Luis Abinader en intentar llegar a consenso con los partidos de oposición, aun cuando no tienen representación significativa en el Congreso. Mira, la legitimidad de todo proceso siempre es importante. Y la legitimidad viene por la búsqueda de consenso. Y el consenso no es nada más con la oposición política, es con la sociedad civil. Porque si la oposición política no quiere
consensuar, no quiere aportar. La sociedad tiene que aportar, los empresarios, la sociedad civil, participación ciudadana, la micro, pequeña y mediana empresa, la iglesia, ¿entiendes? Es decir, porque este es un país complicado y difícil, porque la gente entiende que los partidos políticos son los que tienen que resolver todo en la sociedad. No. El empresariado es más importante que la oposición, que los partidos políticos. ¿Tú sabías eso? Bueno, sí, dentro del punto de vista de lo que tiene que ver con la producción y el y desarrollo. Generación de empleo, porque la riqueza la generan las empresas. Los empleos los generan las empresas. La producción es de las empresas, no de los partidos políticos, no del gobierno. Entonces nosotros tenemos que tener claridad meridiana en eso. Tenemos que ir a una pausa, Franklin. Cuando retornemos con el último segmento, entonces vamos a hablar sobre una parte que también se torna interesante, y es que cuando se habla de reformas, todos entienden que hay que hacerlas, pero todos también entienden que no pueden ser tocados. Volvemos en breve. Economía Popular Z101. Continuamos con Economía Popular en esta Z101, en el canal 90 de Altis y el canal 110 de Claro. Estamos hablando con el economista Franklin Vázquez sobre reforma fiscal, reforma tributaria. Pero al mismo tiempo, y lo mencionamos al final del segmento anterior, Franklin, el hecho de que ciertamente hoy día como que hay un ambiente de aceptación de algo que se torna hasta cierto punto inevitable. Y si le preguntamos a cualquier sector de la sociedad civil, el sector empresarial, los microempresarios, la iglesia católica, evangélica, la propia oposición política y obviamente el gobierno, y todos los sectores coinciden en que, bueno, es verdad, hay que hacer una reforma. Todos lo habíamos advertido, algunos dicen, lo habíamos advertido, que bueno, que después de las elecciones tenía que hacerse una reforma. Pero cuando salga esa reforma, cuando se presente la propuesta, veremos, y ya estamos viendo, incluso sin haberse presentado, una cantidad de sectores que, bueno, dicen, bueno, hay que hacer una reforma, pero que nosotros ya no pueden seguir tocando, porque ya nosotros ya no aguantamos más, y nosotros tampoco aguantamos más, nosotros tampoco aguantamos más. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué tipo de reforma que vamos a hacer si nadie quiere que lo toquen? Todo el mundo coincide que hay que hacerla, pero entonces, cuando dice, no, pero mira, Franklin, te toca a ti también, tú tienes que pagar, tú dices, no, a mí no. Entonces, a mí no tampoco, y el otro tampoco, y entonces, ¿y cómo la vamos a hacer entonces? Es interesante esa pregunta tuya, pero vamos a empezar diciendo que el pacto fiscal, que está vinculado a la reforma fiscal, es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2011. Sí. Es decir, llevamos 13 años de atraso con esa reforma. Dándole larga a eso. Sí. Entonces, eso es un mandato. Entonces, el mandato de la reforma fiscal y el pacto fiscal, lo que dice es que hay que hacer un pacto fiscal para lograr la sostenibilidad fiscal de la República Dominicana, para impulsar el crecimiento y para mejorar la calidad de vida de la gente. Así es, sí. Entonces, desde ese punto de vista, y con 13 años de atraso, es un compromiso de nación. Es un compromiso de nación. Y entonces, bajo ese escenario, Esteban, yo estoy totalmente convencido de que todos debemos pagar algo de esa reforma. Y te voy a decir algo más importante, esto, y es, ¿cuánto cuesta la democracia dominicana? ¿Cuánto cuesta la estabilidad política, económica y social que tenemos en este momento? Pregúntate, si tuviéramos en una crisis como la de Haití, como la de Cuba, como la de Venezuela, como la de Nicaragua, ¿bajo qué condiciones estaríamos en este momento? Ni siquiera de reforma fiscal estuviéramos conversando y hablando. Entonces, si nosotros queremos estabilidad, si nosotros queremos paz social, si nosotros queremos democracia, si nosotros queremos un sistema de partidos políticos, entonces tenemos que hacer las reformas. Pero eso cuesta, y ese costo tenemos que distribuirlo entre todos. El que más gana tiene que contribuir con más a lo que es esa estabilidad económica, y el que menos gana tiene que contribuir menos, pero también tiene que contribuir. Lo que te digo es, en resumen, que el costo de la reforma fiscal debe ser asumido por todos y cada uno de los agentes económicos, empresas,
consumidores, gobiernos, partidos políticos, sociedad civil, porque al final todos somos beneficiarios de esa estabilidad económica y de esa democracia. El tema de la factura electrónica. ¿Tú crees que la implementación de la factura electrónica puede contribuir con una reducción de la evasión? Bueno, debería desde el punto de vista de la información, pero el tema es, y para mí eso es un pecado original, que se le está cobrando impuestos con electrónica o no electrónica a lo que siempre han pagado. Sí. Pero vamos detrás de lo que no pagan, porque se tiene la información que los grandes contribuyentes son los grandes evasores. No, y además hay algo que yo, Entonces, yo no entiendo hay eso. algo que yo nunca he entendido también, Franklin, y es que, por ejemplo, los porcentajes. Es como cuando se hablaba de que si Interior y Policía te dice, en el país hay, qué sé yo, cuántos miles de armas de fuego ilegales. Entonces, si tú sabes que son ilegales, si tú la contabilizaste, que tú sabes que existen, entonces tú deberías saber cómo enfrentarla. O cuando la DNCD te decía que en el país hay, qué sé yo, cuántos puntos de droga. Bueno, pero si tú sabes cuántos puntos son, quiere decir que tú lo tienes identificado. Es como un expresidente que habló del precio que hay en el mercado de la droga. Sí, exactamente. Entonces, bueno, en el caso del fisco, cuando tú me dices a mí que la evasión del ITEVIS es de un 45%, o que la evasión del impuesto sobre la renta anda por el 60%, digo, si tú sabes qué porcentaje es el nivel de evasión, entonces porque tú sabes dónde se está evadiendo, porque si no, entonces no pudieras determinar el porcentaje. No, pero aún más. Hay un documento, un estudio que se hizo de incumplimiento tributario, que es una ecuación para calcular el incumplimiento tributario. Entonces, si tú tienes una ecuación para calcular eso, tú tienes que tener información sobre dónde que se evade. ¿Dónde es que está ese incumplimiento? ¿Dónde que se evade? Y no solamente dónde que se evade, porque yo creo que si tú sumas la evasión con la elusión, sí, el tema se complica mucho más. Sí. Y entonces, también es como la información de la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene base de datos que sabe quiénes son los delincuentes y dónde están los delincuentes en cada renglón. Yo creo que la administración tributaria debe tener esa información. No, y ha de tenerla, porque como te dije, o sea, si a mí el director del impuesto interno me dice que la evasión de tal o cual impuesto está en tanto por ciento, ya automáticamente digo, bueno, ¿y entonces? Bueno, es igual en el caso del sector eléctrico. Si se el sabe sector eléctrico también, no, y se sabe de verdad quiénes son los que se roban la luz. Y de hecho lo han buscado. ¿Quiénes pagan? ¿Quiénes no pagan? Exactamente. Entonces, si tú tienes esa información, es relativamente fácil tú ir detrás de ellos y reducir eso. Porque tú sabes cuál es el tema. El tema es que tenemos 6 años con esos niveles de evasión y no se ha movido un punto. No se ha movido, exactamente. Entonces, yo no voy a decir que es un problema de eficiencia, de falta de eficiencia o ineficiencia de la administración tributaria, pero óyeme, hay que hacer alguna pregunta. Exactamente. Algo está pasando. Sí, algo está pasando. Y hemos estado así durante años, porque no estamos atribuyéndole eso a la gestión gubernamental actual, sino que durante años hemos estado así y uno se pregunta, bueno, pero es que tú no me puedes contabilizar algo que al final... Entonces, a veces tenemos esa situación de que en el Estado tenemos funcionarios que viven haciendo diagnósticos del problema. Pero tú me estás diagnosticando el problema, pero tú estás ahí para resolver el problema. Sí. Entonces, ya de diagnóstico estamos llenos, estamos hartos. O sea, del sector eléctrico, todos los dominicanos sabemos, somos expertos en el sector eléctrico. Mira, hay que resolver. Sí, hay un elemento que yo quiero destacar al final, y es que el presidente de la República, como lo dije al principio, tiene una responsabilidad histórica y tiene también un momento histórico. Pero lo importante es que el presidente de la República no se deje presionar por sectores fácticos y por sectores influyentes y por sectores económicos. Que él tiene esa debilidad. Bueno. Porque él en su exceso de consenso, de consenso y de poner los oídos en el corazón del pueblo y así sucesivamente, a veces se pierde en ese detalle de que, ahora, cuando ha tenido que comienza a ceder. Entonces, cuando ha tenido que tomar determinadas medidas, la ha tomado también. Bueno, pero él ha sido poco rígido
en determinadas cosas. Pero, Ahora va a tener que ser más decidido en cuanto a pensar más en el interés de la nación. Y creo que él está consciente de eso, porque fíjate que las últimas comparecencias que él ha tenido ha hecho referencia a que esto no es un asunto para ahora, esto no es un asunto para que dé resultado en 3, 4 años, esto es un asunto para que dé resultado en el largo plazo. No, ni siquiera los frutos lo va a cobrar él. Exactamente, que lo va a cosechar él. Entonces, si él está consciente de eso, me imagino entonces que también está consciente de que va a tener que asumir posiciones de decisión, independientemente de que se afecte un sector o no se afecte otro, porque si no, entonces las cosas no se hacen. Es que estos 4 años, son 4 años de punto de inflexión. Estos 4 años son un gobierno ejemplar que tiene que hacer el presidente de la República, Luis Abinader. ¿Por qué? Porque él no tiene mañana, es decir, él no tiene, después del 2028, él no va a ser presidente de la República. Entonces, él tiene que dejar este país allá arriba, en un vuelo rasante. ¿Entiendes? Y para eso, tiene que tomar las medidas trascendentales y las medidas importantes y hacer las reformas estructurales que hemos estado planteando en este programa. No tendría costo político si no anda buscando una repostulación, y se sabe que no la va a buscar porque la Constitución se lo impide, y además ya la República Dominicana ha madurado mucho. No, el mundo cambió. Aquí no hay condición. No vamos a decir que el mundo, porque América Latina, tú sabes que tiene situaciones en determinados países, como tú mencionaste, pero en el caso de la República Dominicana, los dominicanos ya estamos acostumbrados a cierto nivel de institucionalidad, y como que cuando se quiere quebrantar eso, y ya lo vimos en el año 2018, 2019, cuando se quiso quebrantar esa parte de espérate, así no. Y además hay una cosa, las estructuras partidarias también se han concientizado bastante, y de hecho lo que pasó en el 19 con la ruptura interna en el PLD, tú no la puedes repetir ahora con el PRM por la búsqueda de buenos, porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un problema del sistema de partidos políticos, ya con el que nos queda todavía parado desde el punto de vista que es sólido. No puede terminarse de requebrajar, así que se dice el término. Ciertamente, o sea, también esa es otra parte, en materia política, el Partido Revolucionario Moderno tiene una responsabilidad, y es la responsabilidad histórica de garantizar que ese partido en esta coyuntura no termine dividido, porque entonces eso sería debilitar por completo el sistema de partido, porque ya la oposición o los partidos sólidos que hoy día están en la oposición están debilitados. Entonces, el único que queda fortalecido es y este no puede debilitarse de esa manera, porque entonces ya estaríamos buscando otras alternativas que no es lo más conveniente. Ahora, finalmente, Franklin, ¿tú crees que en efecto la reforma será realidad quizás ya para el próximo año? Cuando digo para el próximo año, porque ahora lo que va a haber es discusión en los próximos meses. O sea, ¿va a haber reforma fiscal? ¿Se va a aplicar? ¿O vamos a tener un parche fiscal como ocurre siempre? Que lo que tenemos es un parchecito de 2 o 3 cambios aquí, 2 o 3 cambios allá, que al final los absorbe el propio presupuesto. Mira, la información que tengo es de que la reforma ya está escrita y que hay un documento de reforma fiscal. Eso es lo primero. Lo segundo es que no hay forma de que tú hagas reforma fiscal si no está en el presupuesto, en la ley de presupuesto. Porque todo lo que tiene que ver con ingresos y gastos es parte de la ley general de presupuesto. Sí, claro. Entonces, el presupuesto del 2025 tiene que tener los cambios que están planteados en la reforma. Pues yo te voy a decir a ti, ¿cuánto voy a generar de ingresos con impuestos nuevos o impuestos disminuidos o impuestos aumentados? Es en el presupuesto. Y el presupuesto se tiene que hacer ahora. Tiene que estar listo en octubre. Exactamente. No en octubre, no. Se hace ya en julio, agosto. Julio, agosto, septiembre, y como tarde. De alguna manera se consolida en septiembre y se presenta el 2 de octubre. Entonces, esa reforma fiscal tiene que presentarse también antes de esa fecha. No, junto con la elaboración del presupuesto. Y tú vas a tener discusión hasta diciembre, que es cuando hay que aprobar el presupuesto. Entonces, hay suficiente tiempo para consensuar, para analizar, para reflexionar, para buscar alternativas, para hacer modificaciones, pero al final hay que tener una reforma fiscal
junto con el presupuesto. Franklin Vázquez, economista, gracias por estar con nosotros aquí en Economía Popular. Les invitamos a todos los amables oyentes de la Z101 y televidentes, canal 90 de Arte y canal 110 de Claro, a que continúen con la programación de esta potente emisora y con nosotros como siempre, cada día, de lunes a viernes, para conversar en Economía Popular. Hasta la próxima.